Guerra del Golfo, parte primera. Guerra en el Golfo. A fin de expulsar a los iraquíes de Kuwait, los aliados árabes y occidentales pusieron en acción el ejército más numeroso desde la Guerra de Corea. Utilizaron las armas más modernas y de alta tecnología, guiadas por láser y ordenador y de una precisión insuperable. La ofensiva aérea más extensa desde la Segunda Guerra Mundial, con 100.000 salidas de aviones organizadas para neutralizar la máquina de guerra iraquí. El engaño, la velocidad y el poder de la fuerza constituyeron los elementos clave para una batalla de tierra de 100 horas de duración mediante la artillería más moderna utilizada hasta entonces. Se rindieron casi 200.000 tropas iraquíes, de las que tal vez 100.000 murieron contra 150 tropas de aliados que fueron abatidas en las operaciones Tormenta del Desierto y Sable del Desierto. De las naciones actuales del Golfo, Kuwait existe desde 1757. Lo que ahora constituye Irak, antes formaba solo 3 provincias del Imperio Turco-Otomano al sur del Kurdistán. Todas las provincias se opusieron al régimen turco y Lawrence de Arabia logró ganarse a muchas de ellas a favor de la causa británica contra los turcos en la Primera Guerra Mundial. A cambio, a Sheikh Faisal le fue prometido un reinado independiente, el país artificial de Irak, entregado en 1932. Año 1961. Las fuerzas británicas aterrizan en el recién creado Estado independiente de Kuwait. Al cabo de pocas semanas de independencia, Inglaterra se vio obligada a enviar tropas de paracaidistas y brigadas armadas para proteger la diminuta nación contra la amenazante invasión iraquí. En esta ocasión, la rápida organización de tropas impidió que actuara la acción iraquí apropiándose del territorio, pero a la vez reforzó la creencia de los iraquíes de que la protección occidental tenía lugar únicamente con el propósito de bajar los precios del petróleo. 30 años más tarde, la costosa aventura de Irak contra Irán fue la causa de que necesitara ingresos más altos para reanimar el hundimiento de su economía, lo que supuso otro intento de absorber Kuwait. Las fuerzas iraquíes entraron en el momento en que Saddam Hussein se enfureció debido al rechazo de Kuwait de pactar unos precios más altos del petróleo para poder pagar su guerra desastrosa contra Irán. Las fuerzas, poco preparadas para la orden repentina, alcanzaron la ciudad de Kuwait después del amanecer, oponiéndose a una feroz resistencia kuwaití. Pero casi la mayoría de los 200 tanques iraquíes que emprendieron la invasión no disponían de suficiente munición para soportar un contraataque. Una intervención inmediata de los aliados hubiera bastado para poner fin a la última aventura de Saddam en aquel momento. No fue así. Empezaron a organizarse militarmente 5 días después, cuando Occidente optó por la diplomacia, decidida por las Naciones Unidas, que inicialmente se decantó por sancionar a Irak. El primer error de Saddam fue infravalorar la importancia de las nuevas relaciones entre las superpotencias. La ayuda soviética de rigor ya no se brindó como antes. Además, la opinión árabe se unió como nunca lo había hecho anteriormente. Incluso aquellos países tradicionalmente enemigos de Occidente, como Siria, condenaron a Irak y apoyaron la sanción enviando tropas para que se incorporaran a las fuerzas de los aliados. Jordania y Palestina eran los únicos que parecían respaldar a Saddam. Esta coalición hizo posible que el rey saudita Fahd invitara a las fuerzas americanas a que formaran tropas en la Arabia Saudita musulmana para finalmente liberar a Kuwait. En el mar, los barcos de guerra aliados cazaban a todos aquellos que rompían el embargo. Irak disponía únicamente de un elemento de exportación principal, el petróleo. Ello agudizaba su vulnerabilidad. Los barcos aliados interceptaron unos 8.000 buques y arrestaron 46. Hacia septiembre, los acontecimientos habían llegado a un punto todavía más siniestro. Cientos de partidarios de los occidentales habían sido encarcelados en Kuwait y trasladados a Bagdad para que se incorporaran a trabajar con los extranjeros que estaban detenidos allí. Eran rehenes, Saddam los llamaba escudos humanos, para detener los ataques que efectuaban los aliados sobre objetivos iraquíes. Los cautivos fueron exhibidos en la televisión iraquí, pero las escenas que mostraban a niños ingleses solo consiguieron irritar más a los aliados. Inesperadamente, el imprevisible Saddam, zaherido por la frase «esconde la cabeza bajo el ala de Margaret Thatcher», liberó a los rehenes. El líder de la OLP, Yasser Arafat,
ansioso por ganar credibilidad en las negociaciones de posguerra, había intentado convencer a Saddam de que el reclutamiento de rehenes era contraproducente. Quizá los intentos por parte occidental de agotar todas las posibilidades para evitar la guerra fueron más decisivos para que Saddam se convenciera de la debilidad americana y de las pocas ganas de entrar en guerra. Por eso, los rehenes humanos le parecieron innecesarios. Saddam, una vez más, se había equivocado en sus cálculos y la cuenta atrás de la guerra ya había comenzado. Las Naciones Unidas habían determinado una fecha límite en enero para la retirada iraquí de Kuwait. Cuando terminó la organización de las fuerzas en el Golfo, los aliados sumaban en total 750.000 personas, 3.500 tanques y casi 2.000 aviones de combate. Considerando que 2/3 de todos ellos eran americanos, no había muchas dudas sobre quién iba a llevar la batuta. Saddam Hussein se ocupó personalmente de dirigir las fuerzas iraquíes. Era la cuarta fuerza militar mundial más extensa, pero la guerra contra Irán hundió su economía. Al necesitar más ingresos de petróleo para recuperarse, reclamó parte del poder petrolífero de Kuwait. Les invadió cuando se vio desesperado al ver que rechazaban la propuesta y erró en su juicio al no hacer caso de la determinación americana de expulsarlo. Las fuerzas de la coalición las dirigió Norman Schwankopf, un hombre sin pelos en la lengua, el guerrero de las botas sucias, apodado Norman Tormenta y Oso, veterano de Vietnam y Granada. Él sí que aprendió de los errores americanos. Su plan, la Operación Tormenta del Desierto, ocupó más páginas que el listín telefónico de Manhattan y llevó a la práctica sus tácticas futbolísticas, además de las clásicas militares, para vencer a los iraquíes. La guerra empezó con una gran ofensiva aérea de 116.000 salidas de aviones apuntando a muchas pistas aéreas iraquíes, a zonas de lanzamiento de sus misiles Scud tierra-tierra, a sus instalaciones químicas, nucleares y biológicas, depósitos de municiones, bases de comunicación y de la Guardia Republicana. Los siniestros bombarderos Stealth encabezaron el ataque, unos aviones jamás vistos antes públicamente. Una de sus funciones era la de bombardear con precisión los principales establecimientos iraquíes cruciales para el despliegue bélico de Saddam. Establecimientos normalmente cercanos a las zonas pobladas, en donde la precisión era vital para evitar la muerte de civiles. Uno de los objetivos determinados era este edificio, los cuarteles generales de las fuerzas aéreas iraquíes en Bagdad. Una de tantas misiones exhibidas en la cara de los rivales, desde las baterías aéreas de los iraquíes. Una cámara de vídeo del avión agresor grabó un lanzamiento directo. A pesar de la tecnología, las misiones seguían siendo espeluznantes para la tripulación. I watched some very young men become middle-aged and somewhat more mature that particular night, and I've seen the same thing in the subsequent nights. Este sentimiento se repitió una y otra vez a medida que se iban afrontando las realidades de la guerra. Para los árabes del bando de la coalición, concretamente los sauditas y cubaitíes alejados de sus hogares, los éxitos aéreos de los aliados se tomaron como las primeras verdaderas buenas noticias de la crisis. Los RAF Tornados cumplieron una función crucial en la ofensiva aérea, contando con 45 de ellos entre una flota aérea inglesa de 75. Su cometido era uno de los más peligrosos, bombardear a ras de tierra los campos de batalla enemigos a fin de neutralizar la fuerza aérea iraquí, que incluía algunos de los cazas soviéticos más modernos. Al igual que los americanos, el estar en acción dio como resultado un compañerismo imposible de imaginar, ni siquiera en tiempos de paz. It was well planned. You know, we achieved. Well, we're going to have to wait to see what we achieved, but you know, from what we saw, it was good. Want to go straight to a debrief? So we're a little rushed at the moment. We're all back. Las tripulaciones de tierra, como en guerras pasadas, también trabajaban como fieras, manteniendo los aviones a punto en todo momento. Los Tornados llevaban las bombas destructoras de pistas de despegue y aterrizaje, JP-233, para abrir grandes zanjas en las pistas de aterrizaje y diseminar minas que impidieran despejarlas a cualquiera que lo intentara. La tripulación aérea llevaba consigo armas de fuego para defenderse por si acababan en territorio enemigo. Algunos de ellos fueron capturados como prisioneros después de ser abatidos y fueron torturados para extraerles información sobre la estrategia aérea de los aliados. La campaña de la RAF, en particular, contribuyó a que Irak retirara muchos de sus aviones de combate en aquella lucha desigual. Más de 120 aviones fueron a Irán y se quedaron allí.
Los Tornados siguieron volando y atacando una gran diversidad de objetivos. La mayoría de los bombardeos se producían de noche. Los arrabales de Bagdad eran atacados una y otra vez. Para los residentes de este centro iraquí y de otros, los ataques aéreos se convirtieron en una prueba nocturna terrorífica, a pesar de que la coalición internacional siguió manifestando que lo que estaban eliminando eran los objetivos militares. El alivio que las tripulaciones exhaustas sentían al regresar a casa sanos y salvos era muy intenso. Bombs on target. So hopefully we've done some damage and alter the war effort. And other good news. It is good news. Absolutely cracking. Absolutely cracking. It's cheered the guys that are here up very much so. So yeah, it's all good stuff. It's marvelous. That's good. We're all took off. We all got back. En Daram, Bahrein y otras bases, casi todas las horas de luz se ocupaban en preparar a los aviones para nuevas salidas. Las tripulaciones de tierra revisaban los aviones sin descanso, asegurándose de que los iraquíes fueran los verdaderos enemigos y no las dificultades técnicas. Los vuelos a ras de suelo, la especialidad de los Tornados, requerían unas habilidades extraordinarias y una colaboración estrecha entre los pilotos. Acabar con las pistas de aterrizaje había requerido este entrenamiento especial, aunque los resultados fueron espectaculares. La frase «precisión impecable» se oía constantemente, pero los resultados, incluso acabada la guerra, demostraron que casi siempre se había conseguido tal precisión cortando rutas de suministros, como puentes, y también bombardeando las pistas de aterrizaje y las instalaciones. Portavoces militares describieron cómo se llevaron a cabo las operaciones. Going into the targets, this one happened to be relatively lightly defended, but we had a number of bombers on the raid, obviously. They hit the target and hit it on time, as we're supposed to, and got the bombs as accurately as we were able. The nature of the target was such that it burned quite nicely, and we left it burning, and we all came home. El vencedor, que no era nada encantador, pero sí una bestia incansable, abandonó sus deberes de bombardeo estratégico y se dispuso a desempeñar una táctica diferente. Estos son los aviones nodriza. Para que los aviones de combate de los aliados pudieran operar al máximo nivel de efectividad, pasaban todo el tiempo posible rodeando los objetivos, repostaban a menudo en el aire. Un truco que se convirtió en una costumbre regular durante los 38 días de bombardeo sin tregua. Aquí, una vez más, lo único que importaba era la precisión impecable. Y las tripulaciones de la RAF se ganaron las alabanzas americanas. Royal Air Force is very much like the United States Marine Corps. Yet they're very motivated. I would not want that mission that those guys fly because they're down low, they're in the AAA. It's a dirt mission and they're just doing a dynamite job with it. It takes real courage.
La resistencia iraquí fue fundamentalmente inexistente, pero varios aviones sí que consiguieron regresar con cicatrices después del combate, y durante la campaña se perdieron 6 Tornados en total. Después de que las misiones de bombardeo de pistas de aterrizaje y despegue estuvieran prácticamente llegando a su fin, se desplegaron diferentes clases de bombas, y los Tornados también llevaban cohetes para algunas de sus ofensivas. La rutina del ataque aéreo continuó día y noche. El mantenimiento de aviones y los hombres del aire enfrentándose a la campaña más agotadora desde la Segunda Guerra Mundial. Los aliados pretendieron garantizar la victoria después de vencer en el aire. Hacia el 10º día de la ofensiva aérea, unos venerables bucaneros llegaron desde Inglaterra para reforzar los Tornados. Con ellos llegaron los ojos láser debajo de las alas. Este equipamiento constituía lo último en orientación de precisión para las bombas que se llevaban a las zonas de contienda en los Tornados. Mientras tanto, en el Golfo estaban instalados la mayoría de los batallones aéreos de los Estados Unidos, efectuando la mayor parte de las numerosas salidas desde inmensos transportadores de aviones. Aquellas salidas incluían aviones equipados con radar de aviso previo para anunciar sin falta cualquier actividad del enemigo. Volar es evidentemente muy peligroso, pero estar en la cubierta de un portaaviones en aquellos momentos también tiene sin ninguna duda sus momentos peligrosos. Los portaaviones americanos parecían auténticos aeropuertos en hora punta. Un avión tras otro tenía a su disposición su pista y su lugar de aparcamiento independientemente de si despegaba para luchar o de si regresaba de cumplir su misión. Los americanos también operaban desde sus bases de tierra emplazadas en el este de Arabia Saudita. En total se contaba con 1.800 aviones de combate y de reserva de los aliados para la guerra contra Irak. Los objetivos no escaseaban, pero los emplazamientos de los misiles Scud fueron la prioridad. Aquí vemos cómo atacan a estos búnkers reforzados donde se protegen los Scuds. Obsérvese cómo se acercan las bombas aliadas desde la parte inferior izquierda. Los lanzadores móviles de Scuds eran difíciles de localizar, pero muchos de ellos fueron alcanzados. Sin embargo, algunos pilotos manifestaron que la artillería antiaviones, o AAA, podía ser realmente temible. Flickering lights like Christmas lights or something like that when the AAA is coming up. And then shortly after that it looks like some big bomb fireworks or something like that going off. It was an awesome display, it truly was. La ofensiva aérea continuaba sin tregua. En su punto álgido se calculó que se llevaron a cabo 2.000 salidas cada 24 horas. Y no solo se producían desde las bases al sur de Irak. Por lo menos un campo de aviación de la OTAN en Turquía, en el flanco norte del enemigo, también fue utilizado. Desde el mar, surgía apuntando al corazón de Irak lo más moderno en armamento convencional, los misiles Tomahawk Cruise. Se lanzaron 291 desde los barcos de guerra americanos. Cada misil costaba 100 millones de pesetas.
Volaban cientos de millas hasta llegar a sus metas. Una vez más, los comandantes aliados declararon que se atacaría únicamente los emplazamientos militares. Panorámica desde tierra. Muchos equipos occidentales de televisión estaban allí para grabar los despegues desde el mar de los Tomahawks y la velocidad que alcanzaban de 500 millas por hora hasta su destino, los suburbios de Bagdad. Durante el día y la noche seguían lanzándose estos misiles tan caros. Cada uno de ellos llevaba su propio ordenador a bordo. Dentro están guardados bajo llave los detalles de memoria de la localización del objetivo. Eran lanzados para que el impacto se produjera una hora antes de que los satélites espías pasaran por encima del blanco para tomar fotografías, haciendo una valoración precisa de los posibles daños. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch. Missile away. Yes, sir. El cometido de los misiles era el de demoler el corazón de Irak, el centro de sus medios de supervivencia, como por ejemplo la central eléctrica más importante de Bagdad. Los misiles transportados por aire se utilizaban junto a los Tomahawks de largo alcance. Este es un misil SRAM, con una cámara en el morro atacando un hangar reforzado. El primer misil de esta ofensiva se dirige a su objetivo sin vacilar. Sin embargo, el segundo se tambalea antes de fijarse y dirigirse definitivamente a su blanco, en donde se produce un choque devastador. El general Schwankopf estuvo especialmente orgulloso de la precisión con la que sus fuerzas armadas alcanzaron sus objetivos, al mismo tiempo de que no agredieron a personas que no se hallaban involucradas en objetivos militares. Keep your eye on the crosshairs. Right there. Look at here. Right through the crosshairs. And now in his rearview mirror. No obstante, reconoció el peligro. We're being very, very careful in our direction of attacks to avoid damage of any kind to civilian installation. It's going to happen. It is absolutely going to happen. There's no question about it. But we're doing everything we can to prevent it, and that's not carpet bombing by any definition. Los efectos de la violenta embestida desde los cielos fueron catastróficos para Irak. Al igual que las severas estrategias militares, los aliados machacaron todo lo que podía ayudar a que una guerra continuara. Las centrales eléctricas fueron un claro ejemplo de ello. Los edificios gubernamentales fueron meticulosamente escogidos y destrozados, gracias a la precisión computerizada de las ofensivas que los aliados empleaban con resultados notablemente efectivos. Bagdad sufrió el bombardeo más inaudito desde la última guerra mundial, a pesar de haber sido una guerra estrictamente selectiva. Hicieron añicos las comunicaciones y no solo se puso fuera de juego la estructura de mando y control iraquí, sino que la televisión del país también fue desmantelada. La población civil sufrió intensamente. Había cañerías y alcantarillas resquebrajadas, y agravado por fuertes aguaceros hizo que partes de Bagdad se inundaran por completo y que los temores a las enfermedades fueran inminentes. Los puentes que cruzaron el río Tigris se fueron abajo como parte de la campaña de los aliados para prevenir los movimientos militares y para obstaculizar la entrega de suministros. No existe una manera de calcular con exactitud cuánta gente murió, y por muy serio que fuese el compromiso de no matar a civiles, este se produjo tal y como el general Schwankopf profetizó. Todo lo que el mundo exterior pudo ver de los daños ocasionados a los edificios públicos y privados estaba estrictamente bajo control de los iraquíes. Afirmaron que los aliados atacaron deliberadamente a blancos civiles. La verdad parece sostener que hubo algunas bombas descarriadas, pero muy pocas. Lo que sí ocurrió fue que las personas y las propiedades sufrieron mucho debido al fuego antiaéreo que recaía sobre ellos y a los misiles que iban siendo destruidos durante el vuelo antes de que alcanzaran con aquella increíble precisión sus objetivos tan perfectamente programados. El petróleo se acabó.
Algo paradójico en un país que se supone que es el primer productor petrolífero del mundo. Pero una vez más, el bombardeo de los aliados acabó con toda fuente de vida. Extrañamente, periodistas occidentales que permanecieron en Bagdad informaron que hubo poca hostilidad por parte de la gente corriente iraquí, a pesar de lo mal que se pusieron las cosas. Noche tras noche, a medida que Bagdad estaba siendo intensamente bombardeada, la gente se refugiaba en sótanos y búnkers de la ciudad. Los iraquíes de a pie no se caracterizaban por el esplendor, sino por mucha miseria, en un país incapaz de defenderse contra las fuerzas militares más poderosas del planeta. Se suponía que su presidente se refugiaba en su búnker perfectamente protegido, mientras que junto con sus lugartenientes luchaba para dirigir sus fuerzas militares que avanzaban en filas hacia el desierto, sometidos a un bombardeo constante de los aliados. A medida que la presión sobre Irak crecía, el peligro y la tensión también aumentaban para los habitantes de las ciudades y las grandes poblaciones. Aunque el apoyo a Saddam Hussein desapareció radicalmente después de la guerra, durante el enfrentamiento se habló mucho de lealtad, aunque algunas veces también hubo síntomas de resentimiento. Those are human lives! Human lives! Enough of civilians! Incluso los daños accidentales podían resultar tan dolorosos como los ataques deliberados. A rocket fell there behind us and damaged our house, as you see. President Saddam Hussein will stay here, and we will stay with him until the end of the war, and we will have our big victory here against America and other countries. Después, el 13 de febrero, bombardearon un búnker en los suburbios de Bagdad, en Amerilla. En el incidente murieron unos 300 civiles, muchas mujeres y niños entre ellos. Los iraquíes manifestaron que el búnker era famoso por ser un abrigo de los bombardeos aéreos. Fue desastroso. La mayoría del mundo musulmán declaró que fue una atrocidad. Sin embargo, América insistió en que aquel lugar también era utilizado como un centro de operaciones militares. Las autoridades proporcionaron muchas pruebas para corroborar su opinión. Un poco después, una bomba de la RAF descarriada destruía la vida de muchos civiles en la ciudad de Fallujah. En aquel caso, no hubo discusión posible. Había ocurrido un accidente, de aquellos pavorosos, los clásicos que se producen en las guerras. And I think that the very action of the Iraqis themselves demonstrate that they know damn well that we're not attacking civilian targets. Since right now they've dispersed their airplanes into residential areas, they've moved their headquarters into schools, they've moved their headquarters into hotel buildings, they put guns and things like that on top of high-rise apartment buildings. Under the Geneva Convention, that gives us a perfect right to go after those things if we wanted to, and we haven't done it. Basically, the computer will determine who's got the best capability of intercepting the missile, and the computer will go ahead and designate the unit to engage. I think Patriot is probably is definitely the king of air defense artillery right now, not only for the United States, but probably in all the free world. Have you ever missed? No, I have not.
Fin de la primera parte.